profe. Ok. Bien, entonces la clase pasada estábamos viendo acerca de los neurotransmisores importantes del organismo. Nos quedamos en la parte de dopamina. La dopamina, lo que podemos ver es que tenemos diferentes tipos de receptores. Tenemos, tenemos 5 subunidades de receptores, de la D1 a la D5, que son receptores de dopamina. Los D1 y los D5, es decir, los primeros y los últimos, están acoplados a proteínas GS, mientras que los 2, 3 y 4 están acoplados a proteínas GI. Entonces, la dopamina, como les mencionaba en la sesión anterior, es un neurotransmisor que se encarga sobre todo, por ejemplo, de estas sensaciones de felicidad y de placer por parte de las personas. Sin embargo, también está relacionado con el sistema de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Esta recompensa normalmente ocurre cuando tenemos algún tipo de esfuerzo, tenemos algún tipo de beneficio, algo que nos llame la atención, y entonces nosotros lo expresamos de esta manera. Entonces, la recompensa casi siempre normalmente nos motiva a continuar haciendo algunas acciones o nos sentimos bien de poder tener algún tipo de logro. Sin embargo, lo que les comentaba la clase pasada es que este sistema de recompensa se ha estado, digamos, como afectando en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, con el uso y el abuso de las redes sociales. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Por qué está ligado a la liberación de dopamina con las redes sociales? Si ustedes, por ejemplo, actúan o abren algún tipo de red social, digamos, estos programas están diseñados para jalar su atención. Es el único propósito que tienen todas estas aplicaciones. Generar adicción y generar retención de su tiempo. Entonces, por ejemplo, llámese YouTube. Ustedes empiezan a consumir un video y en automático les viene una sugerencia de un tema parecido o de acuerdo, por ejemplo, a sus gustos de reproducción, les va a hacer una sugerencia. Entonces, ha pasado, a todos nos ha pasado que empezamos a ver un contenido y nos empezamos a desviar cada vez más, hasta que eventualmente terminamos consumiendo o perdemos entre 1 o 2 horas de nuestro tiempo hacia una cadena de videos. Lo mismo ocurre con otras plataformas, como por ejemplo TikTok, Instagram o Facebook, que se encargan de mandarnos mensajes y se encargan de mandarnos algún contenido que realmente no nos aporta mucho, solamente tiene una función de entretener. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este entretenimiento lo que genera es un sistema de mini recompensa. Es decir, nos sentimos bien por unos instantes, inclusive nos ha generado cierto proceso de ansiedad, porque ya no tenemos tanta tolerancia a estar observando un video por mucho tiempo. También, por ejemplo, en algunos casos, algún contenido vemos cuánto dura, ¿no? Es decir, si este video me va a consumir 10 minutos, lo voy a pasar, porque no me interesa como perder tanto tiempo, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el organismo? Está liberando pequeñas dosis de dopamina. Entonces, la dopamina también está relacionado con la parte de adicción y la parte de síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos esta situación de adicciones, pues muy probablemente tengamos estos síntomas que están relacionados con personas que están en un proceso también de abstinencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos a desarrollar un estado de obsesión y compulsión con nuestros teléfonos celulares. ¿Qué ocurre con este proceso? La parte de obsesión es, por ejemplo, dedicar demasiada atención a un solo objetivo, es decir, ustedes si quieren, se obsesionan con algo, empiezan a buscar, empiezan a buscar, a buscar información hasta que consiguen un tipo de respuesta. Eso también puede desencadenar también con el abuso de las redes sociales, estar constantemente buscando o tratando de guiar hacia algo que nos interesa. Y por otro lado tenemos el efecto de compulsión. Las compulsiones son acciones que realizamos sin tener un detonante. Por ejemplo, si yo tengo un elemento de respuesta o un elemento que vaya a ingerir o generar algún tipo de respuesta, vamos a llamarlo así. Si tengo sed, mi organismo ya tiene un proceso de deshidratación, tiene algunos elementos que, digamos, estoy perdiendo agua, he estado hablando demasiado. Entonces, todo esto ya generó ciertos cambios fisiológicos que
hacen que mi organismo libere sustancias para poder obtener este líquido y generar un proceso de rehidratación. Ahí tenemos una causa. Entonces, esta causa ya está generando una acción determinada. La compulsión es hacer esta acción sin tener la causa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un trastorno compulsivo, sería yo necesito tomar agua, aunque mi organismo no me lo pida, pero yo ya me generé una idea dentro de la cabeza que necesito consumir 2 litros de agua, digamos, por cuestiones de salud, por cuestiones de creencias, por cuestiones de cualquier naturaleza, pero yo ya estoy condicionado a hacer esa acción de tomar agua por lo menos 2 veces al día, ¿no? 2 litros al día, de una sola toma, entonces consumir esta cantidad de agua. Trasladando este mecanismo de compulsión a los celulares, lo que nosotros hemos generado es, por ejemplo, estar revisando constantemente nuestro teléfono celular. ¿Cuántos de nosotros no tenemos el teléfono tal vez ahí al lado y a pesar de que, por ejemplo, no ha llegado ninguna notificación, no ha vibrado, no ha aparecido ningún icono que mencione que tenemos ahí ya algún elemento, alguna causa para revisar el teléfono, revisamos las redes sociales? Inclusive, si ya terminaron, por ejemplo, de visualizar todo su contenido de su muro, ya sea Instagram o sea Facebook, dan otra vez recargar a la página para ver qué más puede ofrecerles. Entonces ya tenemos esta trastorno de compulsión, este trastorno de obsesión por pequeñas liberaciones que generan estas redes sociales y este estímulo que nos hace sentir bien. Sin embargo, como no hay un esfuerzo de entrada, entonces ya caemos dentro de un proceso de adicción. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para evitar que esta situación avance y se vaya complicando? Porque se ha observado que las generaciones sobre todo los más jóvenes que van creciendo con teléfono celular, lo que se ha recomendado, por ejemplo, es, si ustedes notan, por ejemplo, que tienen estas acciones compulsivas, es dejar su teléfono celular por lo menos 2 metros lejos de ustedes. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están en su escritorio, dejarlo en la cama para que el hecho, por ejemplo, de pararse o de hacer un esfuerzo extra disminuya la interacción que tengan con su teléfono. O inclusive si ya en el mejor de los casos podrían apagarlo y solamente encenderlo cada vez que quieran revisar algún contenido. De esta manera, el tiempo de espera o este tiempo hace que, por ejemplo, no tengan el estímulo de manera inmediata, si no tengamos ahí un retroceso, y esto permite, por ejemplo, bajar estos niveles de adicción por la sobreliberación de dopamina. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, lo que está pasando actualmente, que muchas veces no le damos como tanta importancia, pero son acciones que están ocurriendo, pues, en generaciones completas, ¿no? Y realmente, pues, no nos damos tanta cuenta hasta que ya es demasiado tarde y que ya estamos en este proceso de sobreadicción. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Bien, sigamos con la serotonina. La serotonina también es otro neurotransmisor que y está involucrado directamente en mecanismos de conducta. La liberación de serotonina, pues nuevamente vean que empieza desde el núcleo de Rapé y tenemos una distribución en todo el cerebro, parte del cerebelo y también las partes internas, donde tenemos la parte del hipotálamo, del núcleo estriado y también en la parte de la hipófisis y de la adenohipófisis, además de una liberación sobre toda la corteza. Entonces tenemos una inervación generalizada de serotonina. De igual manera, pues tenemos elementos de respuesta que están participando directamente. Tenemos, por ejemplo, está controlando parte del sueño, parte de la vigilia y algunos de los estados de ánimo. También está relacionada con estados alimenticios. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, ¿qué quiere decir esto? Un estado de ansiedad quiere decir que tenemos una sobreproducción de serotonina, una sobreproducción de adrenalina. Si a ustedes, por ejemplo, les ha tocado o han tenido estos trastornos de ansiedad o estos, por ejemplo, que estén nerviosos o que les preocupa alguna situación, normalmente lo que llega a pasar es que tenemos estos arranques de consumo de comida de manera rápida. Es decir, o comemos muy rápido o comemos en grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, simplemente si ya, por ejemplo, están fastidiados a las 4 de la tarde de tener todas sus clases en línea, de estar sentados frente a una pantalla por más de 5 horas,
Entonces les empieza a dar un poco de ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que bajan hasta el refrigerador, ven que pueden encontrar y entonces empiezan a consumir de manera acelerada. Entonces, esto se debe por una sobreliberación de serotonina, que directamente va a modificar ciertos hábitos alimenticios. También el hecho de que esté, por ejemplo, sobre corteza neuronal, pues va a permitir la regulación de la transmisión sensorial, es decir, la percepción que tenemos desde la parte externa del organismo hacia el interior. Entonces, esto es una como regulación que tiene también la parte de la serotonina. Entonces, de igual manera, como tenemos regulación ya sea por parte del sistema eferente, por parte de los estados de sueño y algunos estados de conducta, pues se ha visto que, por ejemplo, liberación excesiva de serotonina va a causar problemas como alucinaciones. Entonces, recordemos que las alucinaciones es esta sobreexcitación que tiene el sistema nervioso central y que se va a ver afectado constantemente dependiendo de la cantidad de información que esté llegando. Entonces, si esta información se empieza a filtrar hacia otras regiones, entonces es cuando ya tenemos una distorsión de la realidad. Entonces, es digamos como los principales efectos de la serotonina. Sí, sí, exactamente. Esos atracones de comida es una liberación de serotonina. Normalmente se da, por ejemplo, en personas que tengan ya sea trastornos de ansiedad o trastornos de depresión. Ya que veamos depresión, vamos a ver exactamente cuáles son los elementos de respuesta que se están viendo o esta disminución de serotonina, por qué genera también esos trastornos de alimentación. Pasa lo mismo con el trastorno alimenticio de la anorexia. La anorexia es un poco más complicado porque realmente ahí tiene que ver una parte de la percepción que nosotros tenemos. Entonces, aquí digamos que se ve un poco más complejo porque es un poco más psicológico aparte de la aceptación. Sin embargo, a la larga, los cambios químicos que se van haciendo es disminuir la cantidad de serotonina por esta parte también de depresión que se observa en esta parte de las personas que tienen anorexia. Y eso genera que también tengamos una disminución del consumo de alimentos. En el caso, por ejemplo, de personas que tienen depresión, es el caso de depresión unipolar, podemos tener trastornos de alimenticio y trastornos también de sueño. Pero esto puede ir tanto para arriba como para abajo. Es decir, podemos comer demasiado o dejar de comer, o podemos, por ejemplo, dormir muy poco o dormir demasiado. Entonces, son algunos elementos que se ha visto que están presentes en el proceso de depresión. Nuevamente, cuando lleguemos a esta parte, vamos a ver exactamente todos los canales que se generan para poder hacer un diagnóstico de depresión. Muchas veces pensamos decir, hoy creo que me atraqué, me dio un atracón de comida el día de hoy, posiblemente tenga depresión. No necesariamente, solamente son algunos índices. Puede ser, por ejemplo, un pequeño estado de ansiedad temporal, ya sea por ejemplo, la carga de trabajo, algunos problemas que tengan con familiares, amigos, pareja. Puede generar estos como trastornos momentáneos de ansiedad que puedan generar este tipo de respuestas de conducta. ¿Qué pasa con el sueño? Directamente, como está relacionado, por ejemplo, en la parte del hipotálamo y en el tálamo, recordemos que aquí tenemos parte de la serotonina y de la dopamina, vamos a liberar, bueno, vamos a poder estar controlando, digamos, todas las partes de los ciclos astrales, es decir, los ciclos de día y noche de nuestro organismo. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, tenemos liberaciones alteradas de estos neurotransmisores que van a estar modificando directamente el inicio de las actividades nocturnas y el fin de las actividades diurnas. Entonces, lo que vamos haciendo, por ejemplo, con por ejemplo, el estar constantemente despierto, vamos como recorriendo este reloj natural y entonces ya empezamos a tener trastornos de sueño porque el organismo se empieza a acostumbrar directamente a la presencia de estos niveles de neurotransmisores a ciertas horas del día. Por ejemplo, hay personas que son muy productivas en la noche, 10, 11 de la noche empiezan a hacer su tarea y se quieren dormir como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, todo su organismo está liberando tanto serotonina, noradrenalina, acetilcolina para manejar esta parte de concentración. ¿Qué es lo que van a hacer estos neurotransmisores? Disminuyen liberación de melatonina.
Entonces recordemos que la melatonina es la que va a controlar la parte de inicio de sueño y también va a disminuir otros neurotransmisores depresores. Entonces, como vamos a estar en un proceso de estimulación, vean si recuerdan este esquema, vamos a estar en un estado excitado. Entonces, todos los neurotransmisores que sean de tipo excitatorio, norepinefrina, serotonina, dopamina, van a estar aquí. Entonces, mientras más liberemos este tipo de neurotransmisores, vamos a estar modificando ciertas acciones. Entonces, ya vamos a ver más adelante como cuáles son algunas características o qué es lo que pasaría con personas que pudieran estar ya sea del lado excitado o del lado deprimido. Profe, ¿cómo ¿Sí? dijo que se llamaba el neurotransmisor que incitaba el sueño? Es la melatonina. Ah, ok, gracias. Preguntan que si en la ansiedad es donde entran los psicofármacos. Sí, los psicofármacos estimulan, bueno, aquí tenemos la clasificación. Los psicoestimulantes pueden generar ciertos efectos de ansiedad. No es, por ejemplo, que sea un efecto benéfico, sino es consecuencia de la misma. Nuevamente, regresemos a esta, bueno, aquí. Vemos que los psicoestimulantes pues van a generar cierta excitación y procesos de euforia. Vemos aquí algunos ejemplos que ya hemos mencionado, como anfetaminas, cocaína, o el caso, por ejemplo, de la cafeína, ¿no? Que también es un estimulante del sistema nervioso central. Nos genera energía, nos genera este estado como este shot de energía para poder seguir trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a desplazar nuestro organismo de un estado normal a un estado excitado. Dependiendo del nivel de excitación que tenga el sistema nervioso central, pues va a ser los efectos que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, si tenemos una concentración, a lo mejor estamos en niveles bajos porque vamos a estar centrando nuestra atención hacia un enfoque. Sin embargo, si seguimos liberando estos neurotransmisores excitadores, pues vamos a poder empezar a caer en estados de ansiedad, de enojo, de insomnio, y ya en condiciones patológicas más agresivas, pues podemos presentar alucinaciones o, por ejemplo, este estado de psicosis. Una característica general, por ejemplo, de las personas que no duermen es tener alucinaciones. Después de más de 24 horas que no están durmiendo, ya prácticamente su sistema está tan excitado, es decir, no tenemos este descanso porque está sobreestimulado este cerebro, que realmente ya empieza a mezclar información y ya no la procesa de manera correcta. Si a alguno de ustedes les ha pasado que han estado, por ejemplo, sin dormir 1 o 2 días así seguiditos por trabajo o por cuestiones académicas, o inclusive después de una fiesta se quedan, se siguen toda la noche y al otro día no descansan y siguen trabajando, ya van a darse cuenta que al final de esa segunda noche ya prácticamente su realidad como que se ve, empieza a distorsionar un poco. Entonces es por esta como sobreexcitación que tiene el sistema nervioso central. ¿Sí respondí sus preguntas? Creo que sí, ¿no? Bien. Y finalmente tenemos a la acetilcolina. Entonces la acetilcolina, también su distribución está en dos regiones principales, que es la parte del núcleo basal que se va a distribuir hacia toda la corteza. Vamos a tener la cephihipocampa, que va a estar relacionada con procesos internos, como por ejemplo la parte de aprendizaje y memoria. Y también vamos a estar directamente en el núcleo estriado, que también está relacionado con sistemas de recompensa. Entonces, ¿cuál es la función de la acetilcolina? Nosotros lo habíamos visto, por ejemplo, en sistema nervioso periférico, que habíamos manejado que era un depresor del sistema. Por ejemplo, si hablábamos de que disminuía la frecuencia cardiovascular, disminuíamos la frecuencia respiratoria, disminuíamos, bueno, se encargaba principalmente de las secreciones. Entonces, eso es lo que veíamos a nivel del sistema nervioso periférico, sobre todo por la presencia, por ejemplo, de sus receptores M2 y M4. Ahora, ¿qué va a pasar en el cerebro? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, un estado de alerta, recompensa, aprendizaje y control motor? Todos estos nos indican que son de acción excitatoria. ¿Por qué tiene estos efectos, digamos, duales a nivel central y a nivel periférico? Pues tiene que ver con el tipo de receptores que están presentes.
En el cerebro vamos a encontrar principalmente los receptores de tipo nicotínicos. Entonces recordemos que estos son canales iónicos. ¿Y cuáles van a ser los iones que van a estar permeando? Van a ser calcio y sodio, es decir, son canales catiónicos. Por lo tanto, tenemos un sistema de sobreexcitación. Tiene sentido porque, por ejemplo, se ha descrito que, o personas, por ejemplo, que son fumadoras, a la hora de, por ejemplo, consumir un cigarro, lo que hacen es, número uno, como relajar su sistema, sentirse un poco más tranquilos. Pero también, por ejemplo, se ha visto que personas les gusta fumar antes de hacer alguna actividad o antes, por ejemplo, de ponerse a trabajar, porque les facilita, por ejemplo, este proceso de aprendizaje o este proceso de memoria. Y tiene que ver directamente por la inervación de estos canales iónicos que se encuentran, por ejemplo, en estas regiones del hipotálamo, del hipocampo y del núcleo estriado, que van a regular todos estos procesos de aprendizaje y de coordinación. Entonces, digamos que a nivel del sistema nervioso central se encarga sobre todo de estos procesos de control y también regula la liberación de otros neurotransmisores. Entonces vean que tenemos diferentes estrategias o diferentes campos que podemos estar evaluando con una gran cantidad de receptores. Profe, ¿qué se ve? Cardiovascular. O sea, recordemos que la acetilcolina a nivel periférico disminuye frecuencia cardíaca, latidos por presión arterial y también la velocidad de conducción. Entonces tenemos una disminución de toda la función cardiovascular de forma generalizada. Pero a nivel del sistema nervioso central, lo que quiero mostrarles es que tenemos efectos excitatorios. Depende, Denise. En algunos casos, por ejemplo, si es recordemos que lo que va a controlar al nivel periférico es el sistema autónomo. Entonces, el sistema autónomo se está autorregulando. Es decir, si el organismo detecta que necesita bajar sus niveles de funcionamiento, por ejemplo, facilitar la liberación de secreción de saliva, sudoración, lágrimas, el sistema periférico lo hace de manera automática y él puede controlar sus relaciones. A nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, tiene que ver con la presencia de señales que estén estimulando estos sistemas de dopamina. Llega a haber algunas ocasiones donde, por ejemplo, se ven correlacionadas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos generando una acción de aprendizaje o una acción de memoria, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria está tranquila, es decir, va a tener un nivel mucho más bajo. De forma indirecta, como estamos liberando mucha cantidad de acetilcolina en el cerebro, pues parte de esa acetilcolina se va llegando hacia el sistema periférico y empezamos a tener una disminución de los sistemas. Sin embargo, no quiere decir que el sistema como que esté ligado, ¿no? Que cuando estemos como más tranquilos, mejore parte del aprendizaje, sino tiene que ver como los estímulos que estemos provocando. Ok, entonces, esos son los neurotransmisores que ya hemos visto que están presentes en el organismo. Sin embargo, tenemos dos neurotransmisores que se van a encontrar específicamente en el sistema nervioso central. Y estos neurotransmisores pueden ser tanto excitadores como inhibidores. Como agentes excitadores vamos a tener al glutamato. Y como agentes inhibitorios vamos a tener específicamente a GABA, que se traduce como ácido gamma aminobutírico. Y estas son las estructuras. Son los únicos dos neurotransmisores que se van a encontrar exclusivamente en el sistema nervioso central. Por ejemplo, serotonina, dopamina, adrenalina y acetilcolina los podemos encontrar en el sistema periférico y pueden regular otras funciones. GABA y glutamato solamente van a estar presentes en el sistema nervioso central. Y estos dos mecanismos solamente van a generar los procesos de excitación generalizada y de inhibición generalizada del cerebro. Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que al cerebro no le gusta tener una excitación constante. Entonces, en el sistema nervioso central, uno de los principales objetivos
es la regulación del calcio. El calcio, sobre todo el exceso de calcio, es un agente altamente citotóxico. ¿Por qué es esto? Recordemos que el calcio, además de que es un ion, tiene diferentes funciones. Por un lado, puede generar un proceso de despolarización, pero por otro lado también tiene los efectos como segundo mensajero. Entonces hay muchas proteínas que van a estar reguladas. Entonces hay muchas proteínas que están reguladas por esta concentración de calcio. Si nosotros liberamos demasiado calcio o liberamos calcio constantemente, podemos incrementar o aumentar estos grados de citotoxicidad sobre el sistema nervioso central. Entonces eso no es tan bueno para el organismo. Entonces, como le preocupa mucho al organismo estas concentraciones elevadas de calcio, lo que va a hacer es tener múltiples mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de sus mismos niveles excitatorios vamos a tener mecanismos que estén autorregulando esta concentración de calcio. Ya veremos que, por ejemplo, bueno, se ha visto que, por ejemplo, en personas que tienen Alzheimer, Parkinson, eh, por ejemplo, también enfermedades como tipo Huntington, se ha visto que se da una destrucción de las neuronas por esta sobreexcitación y por esta sobreliberación de calcio que empieza a generar la destrucción de ciertos grupos neuronales. Entonces, por ejemplo, regresemos brevemente aquí a dopamina. Vemos que, por ejemplo, dopamina está relacionada con la enfermedad de Parkinson. Entonces, veíamos que, por ejemplo, aquí en la parte de mesocortical, que tenemos el control de los movimientos finos, lo que ocurre es que se ha visto que las personas que tienen Parkinson empiezan a sobreexcitar estas neuronas de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a morir de a poquito o se empiezan a morir de manera, digamos, de manera puntual en ciertas regiones. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues ya tenemos huecos en esta red neuronal. Por lo tanto, la eficiencia de la transmisión de señales y la recepción de las señales ya no va a ser tan óptima como una persona sana. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener estas intermitencias para el procesamiento de la información. ¿Cuáles son las características que se llegan a observar, por ejemplo, con estas personas que tienen enfermedades sobre el sistema nervioso central? Que son episódicas, es decir, en algún punto se acrecenta esta patología porque se está intentando, por ejemplo, hacer un procesamiento que va exclusivamente por esa vía de señalización. Entonces, cuando tenemos estas detonantes, es cuando se ve acrecentada los efectos patológicos. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues que existe una enorme liberación del calcio dentro de las células. Entonces, vamos a estar viendo que la mayoría de los mecanismos siempre va a permitir regular esta concentración o esta sobreexcitación del organismo, ya sea por mecanismos de autorregulación, por liberación de otros neurotransmisores, pero siempre va a estar presente mecanismos que contrarresten estos efectos sobreexcitatorios. Ok, entonces vamos a ver, vamos a revisar exactamente cómo es el proceso de biosíntesis y de estos dos neurotransmisores del sistema nervioso central, que es GABA y glutamato. Entonces, vamos a ver exactamente cómo es este proceso de biosíntesis. Entonces, revisando parte del glutamato, que lo tenemos aquí en medio, vemos que el glutamato puede favorecer, por ejemplo, varios productos intermediarios. Podemos obtenerlo a partir, por ejemplo, del metabolismo del del ciclo de los ácidos carboxílicos o el ciclo de Krebs. Recordemos que el ciclo de Krebs genera un proceso de degradación de la glucosa que eventualmente va generando varios intermediarios. Y dentro de este punto de ciclo de Krebs, pues una de las principales funciones es la generación de energía. Si todavía no lo han revisado a detalle, no se preocupen. Lo importante aquí es que generamos algún intermediario que nos va a servir para la producción de este glutamato y además nos va a permitir eh, incrementar la producción de energía para que pueda funcionar muy bien todo el proceso neuronal. Entonces,
Uno de los intermediarios que nos interesa es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato puede ser un precursor directamente del glutamato. Vemos que lo único que le falta es cambiar este grupo ceto por esta amina. Entonces, para ello necesitamos la enzima glutamato deshidrogenasa junto con una transaminasa. Entonces, esta transaminasa lo que nos permite es dar la inserción de esta amina. Entonces, cualquier tipo de aminoácido que tenga un grupo amino se lo puede donar para tener la síntesis de este glutamato. Entonces, digamos que el alfa-cetoglutarato toma la estructura, se le dona la amina y ya tenemos nuestro precursor. De ahí podemos almacenarlo en otro metabolito intermedio que es la glutamina. Vean que para el caso de la glutamina solamente cambiamos este ácido carboxílico por una amida. Y para hacer esta formación necesitamos de la enzima glutamina sintetasa. Entonces son como las tres especies que siempre van a estar como en equilibrio: alfa-cetoglutarato, glutamato y glutamina. Ahorita vamos a ver por qué son importantes o cuál es la relevancia de tener, sobre todo la glutamina, por qué es importante tenerlas en estas concentraciones. De aquí, el glutamato tiene diferentes funciones para el organismo. Podemos generar algunos antioxidantes como glutatión. Podemos generar componentes poliaminas y urea que van a estar relacionadas tanto con el metabolismo y con el catabolismo, ¿no? Entonces, ya sea para generar algunos bloques de construcción, como ciertas proteínas, algunos péptidos, inclusive puede favorecer, por ejemplo, la donación de nitrógeno para la formación de las bases púricas. Entonces, está, digamos que relacionado en proceso de metabolismo, obtención de energía y construcción de bloques estructurales. Pero lo que nos interesa aquí para este curso es que vean aquí. La presencia de GABA de este neurotransmisor está íntimamente ligada con la cantidad de glutamato que está presente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, el organismo tiene demasiado glutamato, que mencionamos brevemente que el glutamato es un agente excitador, pues cuando el organismo ya no necesite más excitación, puede facilitar el proceso de síntesis hacia la molécula de GABA. Entonces vean que están como interconectados la producción de una biomolécula con la otra. Entonces, eso es como lo que les mencionaba de algunos procesos de autorregulación que tiene el mismo organismo, que él solito puede estar regulando la presencia de estos mismos neurotransmisores. ¿Sí quedó claro más o menos esta idea? Profe, ¿podría repetir? O sea, el glutamato eh, regula la energía, la construcción de bloques, o sea, proteínas. ¿Y qué otra cosa había dicho? Ah, regula también la producción de GABA. Ah, ok. Entonces el mismo neurotransmisor GABA que habíamos visto que es inhibitorio depende de las concentraciones de glutamato. Ahorita vamos a ver exactamente cómo ocurre este proceso de formación o cuáles son las enzimas que están involucradas directamente en la formación de GABA. De acuerdo. Entonces, Profe, una pregunta. sí, Entonces, ¿el glutamato es excitatorio y GABA es inhibitorio? ¿O sí, tienen exactamente. ambas? Ah, ok. Sí, es digamos como, ahorita vamos a ver exactamente qué receptores presenta glutamato, pero de manera general tenemos acción excitatoria. Hay receptores de glutamato que también tienen acción inhibitoria, pero normalmente lo que hacen es autorregular su liberación. Pero de manera generalizada, glutamato es excitador y GABA es inhibidor. Gracias, profe. Sí, exactamente, Denise. Si el organismo empieza a detectar que ya tenemos una sobreexcitación, empieza a facilitar la ruta biosintética para la formación de GABA.
Ok, entonces vamos a empezar a ver cómo es este proceso de biosíntesis. Primeramente, partimos de la de glutamina para la formación de glutamato a través de la enzima glutaminasa. Entonces, esta enzima glutaminasa degrada la glutamina para la formación de glutamato y este glutamato puede tener dos vías. Por un lado, puede internalizarse directamente en vesículas, como ya lo hemos visto. Tenemos un transportador vesicular para glutamato, que sería el PEGLUT, que es transportador vesicular para glutamato. Entonces, este transportador vesicular permite la inserción de glutamato en estas vesículas para la liberación de manera de exocitosis. Por otro lado, glutamato puede formar GABA a través de una enzima que es la enzima GAT. GAT es GABA descarboxilasa, glutamato descarboxilasa. Entonces, la enzima GAT se encarga principalmente de hacer esta eliminación del ácido carboxílico. Si vemos aquí la estructura, lo que hace la GAT es arrancar directamente esta molécula de aquí, perdón, esta de acá, arrancar este grupo carboxilo y vean que prácticamente ya tenemos la síntesis de GABA. Solamente estamos quitando este elemento y ya podemos facilitar la biosíntesis de este GABA. Entonces la glutamato descarboxilasa quita directamente a este grupo carboxilo y ya podemos presentar GABA. GABA de igual manera puede ser internalizado en vesículas. Entonces, este es a través de un transportador vesicular de tipo VGAT, que es transportador de GABA. Entonces, este proceso puede ocurrir tanto en la misma neurona o puede haber neuronas independientes. Es decir, podemos tener una neurona que sea específicamente GABAérgica que se encarga de la liberación de GABA, pero la misma neurona muchas veces tiene los mecanismos necesarios para hacer la producción de glutamato y de GABA. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tenemos en el espacio presináptico estos dos neurotransmisores, necesitamos ver exactamente cómo vamos a poder hacer la regulación de la formación de este tipo de neurotransmisores. Entonces, para eso hay que ver, hay que conocer un poco acerca de los transportadores que están en la periferia, que van a poder estar regulando este tipo de transporte. Entonces, vamos a centrarnos ahorita en GABA, digo en glutamato. Entonces, otro de los elementos que está participando es este transportador que está en rosa. ¿Qué significa transportador de aminoácidos excitatorios? Entonces, esta familia de transportadores permite la recaptura tanto de glutamato como de glutamina, cualquier tipo de aminoácido que tenga naturaleza excitatoria. Entonces, este glutamato puede reingresarse aquí a la neurona después de hacer sus efectos. Entonces, ese es un mecanismo que puede seguir. ¿Cuál es otro mecanismo? Y aquí vamos a colocar un elemento nuevo. Este elemento nuevo va a ser la célula de la glía. La célula de la glía es una célula que casi siempre está acompañando a la neurona. Se le ha atribuido diferentes actividades fisiológicas, pero originalmente la célula de la glía se consideraba como esta estructura que permitía tanto la donación de nutrientes, sistemas de remodelación, sistemas de limpieza y actualmente se ha visto que también tiene algunos efectos inmunológicos para evitar que haya infecciones dentro de la neurona. Entonces la célula de la glía siempre va a acompañar a la neurona y se va a encargar, por ejemplo, de proveerle todos los nutrientes necesarios, controlar la cantidad de sustratos y mantener un buen funcionamiento de la neurona. Entonces casi siempre van acompañadas esta célula de la glía. Entonces, ¿qué características tiene esta célula de la glía? Que también cuenta con transportadores. En este caso, podemos encontrar al transportador, otro transportador de aminoácidos excitatorios.
¿Por qué es importante esto? Porque este glutamato puede entrar directamente hacia la célula de la glía. Entonces, una vez que ya se encuentra aquí en esta célula de la glía, vamos a poder procesar otro mecanismo de biosíntesis. Entonces, aquí en la célula de la glía, entonces, aquí en la célula de la glía vamos a poder tener la reinserción tanto de glutamato como de GABA. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que estos dos metabolitos pueden reaccionar aquí en la mitocondria. Recordemos que en la mitocondria es donde se produce todo el proceso del ciclo de Krebs. Entonces, si recuerdan la parte de biosíntesis, mencionábamos que el glutamato podemos transformarlo en alfa-cetoglutarato o inclusive podemos tener una reacción ambivalente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tanto GABA como glutamato pueden ser metabolizados aquí en la mitocondria. En el caso de GABA, bueno, vamos a hablar ahorita de glutamato y entonces regresamos con GABA, para no confundirlos. A ver, más grande esto. Ok, entonces vamos a empezar otra vez. Tenemos aquí el glutamato en el espacio presináptico. Puede ser reabsorbido por la misma neurona a través de estos transportadores de aminoácidos excitatorios o puede irse directamente hacia la célula de la glía. Aquí en la célula de la glía va a entrar directamente hacia mitocondria, va a reincorporarse nuevamente hacia el ciclo de Krebs y vamos a formar alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato se vuelve a reconvertir en glutamato. ¿Por qué es necesario, digamos, por qué es necesaria esta conversión que parecería absurda? Porque realmente la formación de alfa-cetoglutarato o este proceso permite generar un poco más de energía a la célula para poder procesar otras acciones. Entonces, y también permite, digamos, como controlar el nivel de glutamato que tiene el organismo. Es como un método de degradación. Si no necesitamos tanto glutamato, lo convertimos en alfa-cetoglutarato, generamos energía y ahora sí, esta reserva de alfa-cetoglutarato podemos controlarla para poder generar cuánta glutamato necesita la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si, por ejemplo, ya aquí termina el ciclo, generamos este componente, si queremos volver a reiniciar el proceso de excitación, lo que hacemos es para volver a sintetizar, hacemos este proceso. De alfa-cetoglutarato lo volvemos a convertir a glutamato, pero este glutamato no puede salir de la neurona, necesita estar convertido en otro en otra molécula, que es la glutamina. Entonces, vean aquí, teníamos la serie de reacciones que ocurre. De glutamato, sintetizamos con la glutamina sintetasa, ocupamos esta molécula de ATP y generamos glutamina. ¿Para qué? Para que ahora sí el transportador de aminoácidos excitatorios, la subunidad 4, pueda transportar esta glutamina hacia el espacio presináptico. Entonces sale de la glía y puede ser internalizada hacia la neurona por nuevamente este transportador.
Este transportador es específico solamente para glutamina. Si tenemos glutamato no va a poder permear por esa vía. Y entonces, una vez aquí en la neurona, tenemos la enzima glutaminasa y esta nos permite la formación nuevamente de glutamato. ¿Se queda más o menos claro este esquema? Sí, profe. Ok, entonces vean que es como un círculo, vean que la célula se toma su tiempo para poder generar esta molécula. Es decir, no la tiene siempre lista, sino siempre busca mecanismos para poder estar controlando la cantidad de glutamato que necesita. Ahora vamos a hablar un poco acerca del GABA, qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la regulación de GABA? Para la síntesis de GABA necesitamos primeramente el sustrato que va a ser glutamato. La enzima que se va a encargar de la síntesis va a ser la glutamato descarboxilasa, que es la GAT. Con esta ya permitimos la formación de GABA. Ahora, ¿qué pasaría o cómo regula el organismo cuando necesitamos inhibir a GABA? Pues para ello necesitamos de la enzima GABA transaminasa, que está descrita como GAT. Esta GABA transaminasa lo que hace es transportarle un amino directamente hacia GABA y entonces permite generar un intermediario que puede entrar directamente hacia el ciclo de Krebs. Aquí en el ciclo de Krebs se empieza a interconvertir y el proceso que nos interesa es la formación de alfa-cetoglutarato. Entonces vean que el proceso es exactamente el mismo, solamente que con GABA. Aquí necesitamos la GABA transaminasa, que es la GAT, para poder generar esta actividad de transporte. Entonces, perdón, me equivoqué con el nombre de la enzima porque se confunde con el transportador. Es GABA-T. Entonces, GABA-T es la GABA transaminasa, es que me estaba confundiendo con el GAT, que es el transportador de GABA, este de aquí. Este es un transportador que nuevamente permite la internalización de GABA. Nada más ahí un pequeño particular. Entonces, esta GABA transaminasa lo convierte en alfa-cetoglutarato y entonces ya podemos reconstituir el proceso. Entonces vean que la célula de la glía recibe tanto glutamato como GABA para controlar la cantidad de alfa-cetoglutarato y de ahí pueda partir para la formación de estos dos neurotransmisores. ¿Se queda más o menos claro? ¿O es un poco confuso? Profe, para mí se me está haciendo un poquito confuso. ¿Cree que pueda volver a repetir lo de, bueno, más que nada lo de glutamina, o sea, ese, lo que acaba de dibujar así, la cadena? Vamos a simplificarlo. Entonces, primeramente, esto va a pasar en neurona. Neurona, tenemos glutamina, glutamato, y este puede irse, bueno, vamos a trabajar solamente con glutamato. Entonces, ¿qué enzima vimos que generaba glutamina? Digo, de glutamina a glutamato, la glutaminasa, esta de aquí. Entonces, la enzima es glutaminasa. Este glutamato sale de la neurona y aquí en la célula de la glía tenemos un transportador. El transportador es el transportador de aminoácidos excitatorios en tipo 3.
Este es sensible para glutamato. Entonces, llega aquí a la glía, pasa hacia la mitocondria, y entonces este glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Quién es la enzima que va a convertir esto? Aquí lo vemos, glutamato a alfa-cetoglutarato, glutamato de deshidrogenasa. Entonces, la enzima es glutamato deshidrogenasa. Una vez que tenemos este alfa-cetoglutarato, digamos que esto es neutro, es decir, esta molécula no tiene ningún efecto fisiológico. ¿Para qué lo va a decidir? ¿Para qué gastar energía para convertir esta molécula? Número uno, porque dentro del producto puede generar tanto NADH, puede generar un poco de ATP, entonces también acumula un poco de energía para el metabolismo. Número dos, como esta sustancia es inerte, no va a estar excitando y no va a estar estimulando el organismo. Recuerdan que les dije que le preocupaba mucho a la neurona estar teniendo actividades excitatorias en exceso. Entonces, digamos que aquí, este proceso, vamos a llamarle que es el proceso de degradación. Entonces, hasta la formación del alfa-cetoglutarato termina la degradación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, después de un rato queremos volver a iniciar el proceso de excitación? Queremos volver a reiniciar el proceso excitatorio del organismo. Entonces, tenemos ahora sí mucha concentración de alfa-cetoglutarato. Entonces, vamos a empezar a reconvertirlo. Lo convertimos en glutamato. Ahora, la célula de la glía no tiene un mecanismo de salida para el glutamato. Solamente puede reabsorberlo, pero no puede sacarlo. Para que la glía pueda sacarlo, necesita convertir este glutamato en nuevamente glutamina. Entonces, convertimos este glutamato en glutamina. Y nuevamente, esta glutamina no tiene actividad excitatoria, solamente funciona como un intermediario. ¿Por qué necesitamos forzosamente la glutamina? Porque el transportador EAAT tipo 4 es solamente permeable para glutamina. Entonces, glutamato no puede pasar por ese transportador, así como glutamina no puede pasar por ese transportador, la seguridad 3. Entonces, esta glutamina sale de la glía, entra por parte de la neurona y ahora sí ya recuperamos a la glutamina que está aquí. Con esta glutamina podemos activar a glutaminasa y ya generamos glutamato. ¿Todo bien, Scarlett? Sí, profe, gracias. Ok, ahora vamos a Profe, ver, sí, adelante. entonces de la célula, o sea, de la neurona como tal, el glutamato sí puede salir, pero de la glía no. Exactamente. Ok, ok, ok. Sí, entonces digamos que aquí en el glutamato, recordemos, aquí no lo puse, pero está en vesículas. Y aquí, en la parte de la glía, no está en vesículas, solamente está la molécula como tal, entonces necesitamos el transportador. Ahora vamos a poner este mismo esquema, pero para GABA. Entonces, para la síntesis de GABA, nuevamente partimos de glutamina. Esto de igual manera va a ser en la neurona. Pasamos a glutamato por la misma enzima, glutaminasa. Y después utilizamos a la enzima GAT, ¿no? Glutamato descarboxilasa. GAT. Entonces, glutamato descarboxilasa quita este carboxilo y ya formamos GABA neurotransmisor. GABA neurotransmisor nuevamente se internaliza en vesículas y se libera, ¿no? Ahora, para que vuelva a entrar a la glía, necesitamos de un transportador. GABA no puede atravesar fácilmente hacia la célula de la glía. ¿Cómo se llama ese transportador? El transportador se llama GAT. Entonces GABA entra nuevamente aquí a la neurona
igual a la célula de la glía a través del transportador GAT, que es transportador de GABA. Ok, entonces, aquí directamente en la glía va a entrar este GABA hacia la mitocondria y va a ser degradado por la enzima GABA-T. GABA-T significa GABA transaminasa. Entonces, este GABA entra a la mitocondria, se metaboliza y ¿qué vamos a tener como producto de degradación? Alfa-cetoglutarato. Y mismo mecanismo. Digamos que hasta aquí, a este punto de alfa-cetoglutarato, termina el proceso de degradación de GABA. Si nosotros queremos reactivar este mecanismo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a formar nuevamente glutamato, lo convertimos en glutamina. Esta glutamina necesita transportarse a través de el EAT4 y esta glutamina nuevamente sale de la glía, se permea nuevamente por la neurona y restablecemos el ciclo. Así un poquito más claro, okay, así menos saturado, más fácil. Profe, ¿y el espacio que está, donde está el GABA negro hasta abajo, es el espacio presináptico? Exactamente. Ah, ok, gracias. Espacio presináptico. Ok. Entonces, vean que dependiendo de la necesidad de la neurona, va a ser las enzimas que se van a activar y el proceso que va a ocurrir. Por ejemplo, si queremos más síntesis de GABA, pues las enzimas que se van a estar estimulando va a ser la glutaminasa y sobre todo la GAT. Pero si, por ejemplo, el organismo solamente quiere tener un proceso excitatorio, solamente va a estimular glutaminasa y en este caso GAT va a quedar como relegado. No va a haber este proceso de activación porque no necesitamos estar inhibiendo el sistema. Entonces, son los mecanismos que tenemos para estar, digamos, como que autorregulándose el sistema de glutamato y GABA. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En este caso, por ejemplo, para nombrar a los transportadores de aminoácidos excitatorios, pues lo hicimos por medio de números, ¿no? Sí. Y no sé si realmente cada número corresponda a eso como tal. O sea, es que como no hay un 2, no sé si eso, o los números solo lo ponemos así para diferenciar que son diferentes o los números tienen algo importante, porque, bueno, o no sé, yo no veo un 2, entonces como que eso no, Sí, por sí, eso. sí, sí. Sí, Ajá. entiendo tu observación. Sí, de manera curiosa, como bien mencionas, debe de existir un 2, debe de existir un transportador de aminoácidos excitatorios tipo 2. Es una subfamilia muy grande. Entonces, normalmente al inicio se le daban, por ejemplo, nombres específicos, por ejemplo, transportador de glutamina, que era el EAT4. Conforme se fue viendo digamos como que se fue incrementando más la nomenclatura, se fueron como que agrupando en estas familias para no darles como nombres, digamos, particulares, porque no eran como selectivos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, originalmente teníamos entonces teníamos el transportador class 1, que se decía que solamente permeaba glutamato y aspartato, dos aminoácidos. Pero después se dieron cuenta que también en este class podía permear, por ejemplo, fenilalanina, que no tiene nada que ver con aminoácidos excitatorios, pero permite el paso de este aminoácido. Entonces dicen, bueno, ya no tiene sentido darle el nombre de class porque las siglas era glutamato y aspartato, pero entonces, ¿qué le ponemos ahora? Class P.
Entonces, como se fue como alargando esta nomenclatura, dijeron, bueno, no, vamos a catalogarlo y vamos a decir que esto pertenece a los EAT tipo 1. Entonces ya es una subfamilia muy grande que tiene cierta afinidad por algunos transportadores. Entonces, sí, originalmente era como, se fue nombrando como se fueron descubriendo las características que tenían estos transportadores, pero poco a poco se fue como regulando esta nomenclatura y se le fue dando nombres de acuerdo a su estructura bioquímica. También, por ejemplo, el EAT2 originalmente se conocía como transportador de glutamato. Transportador de glutamato 1, pero nuevamente también decían, creo que también lisina puede permear, creo que también algunos fármacos pueden atravesar este neurotransmisor y además no solamente se encuentra en el cerebro, sino también se encuentra en el riñón. Entonces se fue actualizando el término GLT1 a una familia macromolecular de transportadores. Entonces, por eso hay una familia que va desde la subunidad 1 y me parece que es hasta la 5, que todos cumplen esa función, que son transportadores de aminoácidos. No te preocupes tanto por el número, no les voy a hacer una pregunta así de cómo se llama el transportador que permite la permeación de glutamina. Si yo les pongo un número, o si yo les pregunto sobre el transportador, en el examen yo les haré la aclaración. El EAT4 es un transportador de glutamina. Y tal vez la pregunta que les haría es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo diseño un fármaco que bloquee a este transportador? ¿Qué le va a pasar al organismo? Y entonces ya puedes decir, ok, pues si se bloquea este transportador, va a haber una baja de glutamina y por lo tanto se va a ver afectado tanto glutamato como GABA, porque no vamos a tener el precursor que es la glutamina. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Creo que tenemos puente, ¿no? El día lunes. Entonces, nos veremos hasta el siguiente miércoles. Entonces, eh, yo creo que hoy termino de registrarlos en el Moodle. Por favor, chequen mañana y el viernes por si alguien me falta para poder anexarlo y que no tenga problemas. Y el examen va a ser mitad de opción múltiple y mitad de preguntas abiertas. Entonces, Profe, una pregunta. sí, claro. En los casos, la respuesta la tenemos que escribir ahí mismo en Moodle. Les dejo también que puedan subir archivos. Entonces, por ejemplo, lo pueden hacer en texto por computadora o pueden hacer un dibujito y mandarlo. Si el Moodle no les permite subir el archivo, me lo pueden mandar por correo en lo que lo están haciendo y ya yo se las contabilizo. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, pero se les facilita más hacer esquemas así a mano, lo pueden hacer también. Profe, ¿le podría regresar súper rápido a esto último que le explicó a mi compañera acerca de... Ajá, eso, para Ajá. tomarle foto rapidísimo. Sí, claro. Listo, ya está, gracias. Sí, pues nada. ¿También le podría regresar a la neurona? ¿Está? Sí, ese. Sí, de todos modos ahorita se las subo, no se preocupen. Ahorita que termines, las subo. Creo que ya no les debo presentaciones, ¿no? Profe, yo tengo una duda con las presentaciones. Sí, Es que yo las he revisado en Moodle, en el Classroom, sí. pero nada más encuentro todo lo que edita a mano, no lo encuentro, solo encuentro las diapositivas vacías. Y ya intenté descargarlas, tanto en PDF como en PowerPoint y hasta abrirlas en Drive, pero todas me aparecen así. Ah, este, Sí, así aparecen, o sea, nada más aparecen las hojas, o sea, los espacios vacíos, ajá, pero no aparecen con unos lo dibujitos. escrito. No sé qué esté pasando. No sé si hay ahí, Yo lo que hago para que sí me aparezcan las notas es que lo descargo en zip. Se lo doy a abrir, descargar en zip, descargo el archivo y ya me aparece normal. Creo que si lo abren desde el visor de PowerPoint de Google, creo que ahí les da complicación. Lo que les puedo hacer ahorita es convertirlas a PDF y volverlas a subir las anteriores. Sí, ahí Ariadna sí las puede ver. Si haces eso, Ariadna, descargas el zip y después abres el archivo o lo abres directamente desde el visor de Google.